Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Buenos días, bienvenidos a la cuarta de las tertulias que desde Radio Indautxu en Río Rápida celebramos cada sábado con la compañía y la ayuda de Eusko Ikaskuntza, la Asociación de Estudios Vascos. Antes de nada nos presentamos, en los próximos minutos estará al mando de la técnica nuestro compañero José Alberto Pérez. Ante los micrófonos, quien les habla, les saluda Iker Gómez. Saben que cada 7 días hablamos de los temas más relevantes, de mayor interés social. Esta semana no iba a ser menos. En plena segunda rebajas abordamos los derechos de los consumidores, los usos que se les pueden dar a los libros de reclamaciones, hacia dónde van las quejas de los usuarios. Y para ello, como cada sábado, nos acompañan en nuestros estudios, en los estudios de Radio Indautxu, dos personas que saben y mucho sobre nuestro tema del día. Vamos con las presentaciones. Desde la Federación de Consumidores de Euskadi tenemos con nosotros a Iván Mendívil, técnico en consumo. Algunos buenos días. Hola, muy buenos días. Recibimos también a José Andrés San Blasco Antuna, responsable territorial en Vizcaya del Departamento de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. ¿Es correcto? Sí, correcto. Bienvenido. Gracias a los dos por acompañarnos en esta tertulia, en este caso para hablar de un tema que está en boca de todo el mundo. Vamos a entrar rápidamente en la línea. Lo vamos a hacer hablando de las hojas de reclamaciones. Vamos a empezar por definirlas. ¿Qué son? Bueno, las hojas de reclamaciones es un instrumento a disposición del consumidor que sirve, por decirlo de alguna manera sencilla, pues para reflejar las disconformidades que podemos tener con un comercio cuando surja algún problema. Es un documento oficial y como tal tiene repercusiones a nivel administrativo. A nivel práctico de la reclamación, pues podemos decir que no sanciona, salvo que haya incumplimiento, evidentemente, pero que el consumidor no va a sacar resarcimiento necesariamente. ¿Mm? Entonces, un documento que, como he comentado, es obligatorio para el comercio tenerlo y tenerlo a disposición del cliente cuando lo solicite. A partir de ahí, pues ya lo que es la tramitación, pues bueno, pues ya será otro tema de cómo vaya y cómo se vaya a resolver. Ujú. Obligatorio, por lo tanto, para los comercios, pero muchas veces ocurre que esas hojas de reclamaciones, cuando son pedidas, pues o no hay, o el comerciante, o ha ocurrido, no sé si ahora mismo ya ocurre, pero los comerciantes a veces hasta se niegan incluso a entregarlas. ¿Qué puede ocurrir o qué puede hacer el consumidor en un caso de estos? Bueno, para empezar, sí dejar bien claro que es una obligación del comercio, la establece la ley, establece que es obligatorio para el comercio disponer de hojas de reclamaciones. Existe un modelo oficial con ese triple copia, blanco, rojo y verde. Cada ejemplar pues, uno va a ir para la administración, otro se lo queda al consumidor y el tercero se lo queda el establecimiento. ¿Qué ocurre cuando no hay? Pues bueno, el que el comercio no tenga hojas de reclamaciones no quiere decir que el consumidor se vaya a quedar sin oportunidad de rellenar una. Puede ir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, las conocidas como MIC, o puede acudir a la Delegación del Consumo del Gobierno Vasco a solicitar una y rellenarla. Que no lo hay, pues bueno, evidentemente si la ley establece que es obligación del comercio, está incumpliendo de alguna manera la ley y tiene su sanción. ¿Cómo puede demostrar el consumidor que en su momento no le ofrecieron o se negaron a facilitar las hojas de reclamaciones? Pues bueno, lo normal viene a ser llamar a la policía municipal y solicitar que se acerquen un par de agentes y delante de ellos se solicitan las hojas de reclamaciones. Ahí se verá si el comercio se está negando o simplemente que si no tiene, pues a partir de ahí se iniciará el expediente sancionador a través de la administración y por el procedimiento que corresponda. Para los comerciantes que nos escuchan, yo no sé qué tipo de sanciones están previstas en el caso de no tener las hojas o incluso de no llegar a facilitarlas a los usuarios. Sí, bueno, pues el tener las hojas de reclamación es una obligación de todos los establecimientos que están en atención al público, no solamente de los comercios en el sentido estricto, sino de servicios de asistencia técnica, talleres de reparación de vehículos, es decir, todos los servicios, todos los establecimientos que prestan servicios, incluso los servicios a domicilio de los consumidores, de los usuarios y de los ciudadanos en general, ¿no? Esto está establecido en un decreto, por lo tanto es obligatorio. Lo que ocurre que en muchas ocasiones, lo que nos ocurre a todo el mundo, también les ocurre a los comerciantes, además teniendo en cuenta que fundamentalmente la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales de nuestra comunidad, de Vizcaya en concreto, pues son microempresarios los que están al frente de ellos. En todas las ocasiones
no se saben todas sus obligaciones y puede ocurrir, como de hecho ocurre, pero cada vez menos afortunadamente, que desconozcan incluso la obligación de tenerla, ¿no? Bueno, pues lo que se trata en este caso es de posibilitar el ejercicio de los derechos de los consumidores, el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores, con la correcta prestación de los servicios de por parte de los comerciantes en general y de los prestadores de servicios, sean de tamaño grande o pequeño, ¿no? Nosotros nos encontramos, no es muy habitual y cada vez menos afortunadamente, pequeños centros comerciales que no disponen de hojas de reclamaciones. Entonces en esos casos que nos es denunciado, bueno, pues eso se constituye una infracción administrativa. Lo que ocurre es que, bueno, desde el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, lo que pretendemos, pues bueno, pues pretendemos evidentemente que se ejerciten los derechos de los consumidores, con lo cual hay otros medios que no son directamente la sanción, sino fundamentalmente lo que solemos actuar cuando se puede apreciar, o sea, no es lo mismo pues una gran empresa que una pequeña empresa, pues que por desconocimiento no lo tiene. Bueno, se le hace un requerimiento formal para que disponga de esas hojas de reclamaciones, no solamente que las tenga, sino que además las anuncie, porque es obligatorio, advertir. Es obligatorio, según el decreto del 96, es obligatorio tener un cartel que esté a la vista de todos los clientes de la empresa, advirtiendo que existen hojas de reclamaciones para cualquiera que lo desee, de manera que, o sea, que no solamente se tengan, sino que se ponga, o sea, que se le ponga fácil al consumidor en una palabra. Entonces, en esos casos lo que hacemos, repito, pues frente a la sanción directa, que bueno, que es fácil hacerlo, lo que pasa es que, bueno, pues un tema engorroso y en muchas ocasiones, pues bueno, no consigue el fin perseguido, pues bueno, lo que hacemos es un requerimiento formal, es decir, bueno, pues desplegamos una de las capacidades que tiene la administración, que es advertir, oiga, usted tiene que cumplir esta obligación, primero se lo enseñamos, pues le mandamos una copia del decreto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de pequeñísimas empresas, o sea, no estamos en lo mismo, pues el Corte Inglés que la tienda de la esquina, y luego evidentemente lo que hacemos es un seguimiento, es decir, bueno, pues al de unas semanas, pues la inspección de consumo, comercio y turismo, que pasa por el establecimiento y comprueba que efectivamente ha cumplido el requerimiento, es decir, dispone de las hojas y además las anuncia su disposición, y en el caso contrario, pues entonces sí, efectivamente se despliega la actividad sancionadora y se le impone una sanción, una multa que no es de mucha cuantía, porque en este caso constituye una infracción, normalmente una infracción leve, pero bueno, pero que es una multa que bueno, que normalmente suele doler, pero afortunadamente no solemos llegar a este nivel, porque con ese requerimiento habitualmente la gente, bueno, pues conoce, o sea, ponemos en conocimiento de estos empresarios, estos pequeños empresarios, sus obligaciones y lo cumple, que suele ser, por decirlo de alguna forma, la mayoría de las empresas, ¿no? Y además, pues yo creo que con esto además pues conseguimos, bueno, que progresivamente se vaya teniendo. Esto además tiene un efecto importante de rebote, porque claro, porque el pequeño empresario, el pequeño comerciante lo comenta con otros, y bueno, la verdad es que suele ser bastante efectivo respecto a esto, efectivamente. Un buen efecto, ¿verdad? No sé si tenemos datos de empresas en Vizcaya que puedan no contar con esas hojas de reclamaciones o de problemas que haya habido a este nivel. Pues la verdad es que, hombre, nosotros nosotros tenemos en los datos que tenemos, la verdad es que, pues, sinceramente, es que no tampoco me los he traído, pero aproximadamente, pues en las denuncias que hemos tenido denuncias que nos llegan a la oficina territorial de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno, que bueno, que normalmente suelen llegar todas porque nos incautan también las OMIC municipales. Pues hemos tenido aproximadamente 100 denuncias más o menos, 100 denuncias de no disponer de hojas de reclamaciones. Denuncias que en todos los casos ha habido actuación, y lo que sí ha habido ha sido dos expedientes sancionadores en el año 2004 en Vizcaya, establecimientos por no tener hojas de reclamaciones. A todas se les ha requerido, entonces pues un 2% aproximadamente de los establecimientos no han cumplido y se les ha impuesto la sanción correspondiente. Después que además se ha comprobado, y después de poner la sanción, pues sí disponen de las hojas. Disponen al menos disponen de las hojas, de las cuales luego, pues bueno, cómo lo facilita, etcétera, pero que eso normalmente suele ser un poco de relaciones personales más que de relaciones comerciales, ¿no? ¿Y los consumidores los utilizan o todavía hablábamos en micrófono cerrado antes de que quizás las hojas de reclamaciones siempre han sido tomadas un poquito como un ataque hacia el consumidor? Por lo menos en el pasado era así, pero quizás ahora se utilizan más, no sé si la gente está familiarizada. Familiarizada, lo que es familiarizada no, de hecho están entrando muchas consultas a nivel telefónico sobre qué son las hojas de reclamaciones, cómo hay que rellenarlas, si tienen obligaciones, si no tienen obligación. Es cierto que gracias a Dios esta cultura poco a poco va aumentando entre los consumidores, pero bueno, yo creo que también queda ahí un poquito de trabajo por hacer.
En consultas básicamente vienen a ser del tipo de no me facilita las hojas de reclamaciones, es obligatorio, tiene que responder el consumidor, el empresario en el apartado que tiene específico para las alegaciones por su parte. Todavía queda un poquito por hacer. Queda un poquito por hacer. Recordad que el gobierno vasco tiene un teléfono gratuito para todo aquel que tenga dudas, el 900, 600, 500, al que se puede llamar en cualquier momento y donde se pueden resolver las dudas, tanto como sobre hojas de reclamaciones, sobre cualquier otro aspecto del consumo en general. Bien, principalmente lo que más da problemas con respecto a las hojas de reclamaciones es lo que comentaba antes, José, sobre el tema de las relaciones personales. Él no me entrega la hoja de reclamaciones, pero al final, pues porque están hablando en un momento vamos a decir, de calentón los dos, que la conversación se ha subido de tono y el comerciante sí puede asumir en cierto modo que la hoja de reclamaciones puede ser prácticamente como un ataque. Es común. No hay que olvidar que pasar un problema de consumo, de pasarlo de la relación interpersonal entre el consumidor y el comerciante, pasarlo a nivel administrativo, a nivel oficial, pues hombre, pues siempre cuesta un poquito, vamos a decirlo. Siempre sobrepasa esa barrera de los límites de llevarlo dentro de unos espacios amistosos. En absoluto quiere decir que el llevarlo a nivel administrativo, a nivel oficial, significa olvidar los cauces amistosos. De hecho, cuando una reclamación o un problema llega bien a una asociación de consumidores, a una OMIC, o sea, el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco, lo primero que se intenta siempre es la mediación. Es decir, fijar una solución amistosa. Aquí, desde el mundo del consumo, nunca intentamos imponer soluciones a nadie, es el último recurso, y siempre, pues bueno, pues dentro de unos cauces siempre de equidad. Llegar a un acuerdo supone muchas cosas y con respecto a las hojas de reclamaciones, el interponer una hoja de reclamaciones evidentemente no es un ataque a nadie. No es un ataque a nadie. Beneficia al comerciante pues porque se está poniendo por escrito desde el principio qué es lo que hay y tiene derecho a hacer pasar su punto de vista. Y puede escribir lo que necesite, lo que considere necesario. Y sí es cierto que en las hojas de reclamaciones hay que evitar poner quizás lo que son los aspectos personales. Me ha tratado mal, me ha mirado mal o no, se niega a contestarme, me ha amenazado. Al fin y al cabo eso no nos lleva a ningún lado. Hay que Es decir, las quejas por comportamiento no son del todo recomendables, en este caso en las hojas de exactamente, no lleva a ningún lado. Al fin y al cabo, si hay un problema, es mejor que ingresa al problema e intentar buscar la mejor solución en este caso. Yo quería saber si ustedes creen que las hojas de reclamaciones cumplen su función, es decir, las de recoger quejas de consumidores y agilizar un poco el cambio. ¿Realmente lo hacen? A ver, el problema que nos encontramos con las hojas de reclamaciones, nosotros que recibimos muchísimas, la verdad es que muchísimas reclamaciones. ¿Cuántas podrían ser aproximadamente? Pues te digo, el año pasado, de lo que sería el ámbito del consumo en sentido estricto, en la oficina territorial de Vizcaya recibimos 2.686, más algo así como 800 aproximadamente del ámbito del turismo, o sea, del ámbito de la hotelería, etcétera. 3.500 aproximadamente reclamaciones, ¿no?, que se han tramitado formalmente. Uno de los problemas que decía nos encontramos aquí es en muchas ocasiones el desconocimiento de lo que es realmente y del alcance que tiene la hoja de reclamaciones. Es decir, aquí hay que diferenciar lo que sería el hecho que genera el que una persona, un ciudadano, un consumidor, interponga una hoja de reclamación, reclame contra un servicio que se le ha prestado, y otra cosa es lo que legalmente está capacitada la administración y el cauce procedimental que es el de la hoja de reclamaciones a través del decreto en cuestión, que es el decreto del 97, bueno, y de la legislación vigente, la ley del estatuto de las personas consumidoras de Euskadi o el estatuto del consumidor estatal, ¿no? Que regula unos derechos, pero son unos derechos genéricos de información, etcétera. Pero el problema que nos encontramos en muchas ocasiones es que ante una desavenencia en el servicio que se ha prestado, en cualquiera de los tipos de servicios que pueden encontrarse, bueno, pues ante una no satisfacción por parte del consumidor, bueno, se interpone una reclamación, pensando que se va a solucionar el problema, pensando o pretendiendo que se solucione el problema, que eso quizás sería lo deseable, pero claro, hay que tener en cuenta que la administración pública no tiene capacidades de solucionar, de imponer soluciones a las partes, porque la administración pública, me refiero a la administración de consumo, porque para eso hay unas administraciones públicas específicas, que son la administración de justicia, los tribunales de justicia, que son los realmente capacitados por la ley para solucionar estas desavenencias en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que el cauce más fácil, entre otras cosas porque es gratuito,
y mucho más directo, suele ser el acudir a la administración de consumo a través de la hoja de reclamación. Un mecanismo sencillo que incluso en el supuesto de que no se facilitara por parte del establecimiento en cuestión. O incluso porque en muchas ocasiones al ciudadano, al consumidor, le puede parecer un poco violento hacerlo directamente en la tienda. Bueno, pues eso se puede ir a casa y hacerlo bien por correo electrónico, en un papel que no se escribe, y luego presentarlo posteriormente, que se tramita exactamente igual. Se tramita exactamente igual, se da conocimiento a la parte reclamada, etcétera, etcétera, se actúa como se puede, pero esa actuación en un primer momento lo que se pretende desde la administración, no solamente desde el gobierno vasco, sino todas las OMIC que despliegan esas actuaciones y creo que también las asociaciones de consumidores, es solucionar el problema. Hay un problema y lo ideal sería solucionarlo. Bueno, vamos a dar una solución, pero claro, esa solución nosotros lo que pretendemos desde la administración pública de consumo, me refiero, es lo hacemos desplegando lo que llamamos los buenos oficios, es decir, nosotros nos dirigimos a la parte denunciada, a la parte reclamada y bueno, intentamos llegar a una solución. En muchas ocasiones, pues porque bueno, pues por la parte, pues es una, reflexiona sobre lo que ha ocurrido y bueno, pues realmente también porque los parámetros de calidad de la propia prestación de servicio de las empresas fundamentalmente comerciales, pues bueno, pues hacen que efectivamente recapaciten y no, pues efectivamente ha habido un mal servicio y lo solucionan. Pero hay otras ocasiones en las que mantiene que no ha habido un mal servicio, sino lo que ha habido pues es, por ejemplo, pues una defectuosa apreciación por parte del consumidor al hacer una compra. Por ejemplo, que he comprado un producto y resulta que no me gustaba y lo quiero devolver, oiga, pero usted ya lo ha comprado, luego lo va a ver porque no le guste, porque haberlo pensado. Es decir, son cosas que suelen ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde las administraciones públicas se plantea ese despliegue de buenos oficios e intentar solucionar de buena fe a través de una mediación, o sea, de esos buenos oficios, pero evidentemente las dos partes tienen que querer. Si no tienen las dos partes, pues señores, esto no tiene otra finalidad. No ha habido ninguna infracción administrativa, que es un tema importante, o sea, que no se le ha engañado, no se ha informado incorrectamente al consumidor, es decir, se han cumplido todo lo que sería la normativa de defensa del consumidor, fundamentalmente de información, que es obligatorio, que está en la legislación. Por lo tanto, aquí esta desavenencia no tenemos capacidad para hacer más. O sea, usted, si quiere continuar con esto, tendrá que ir a un juez, que sea el juez el que realmente decida lo que le parezca, o irán las dos partes, evidentemente. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en esas ocasiones, es archivar esa reclamación. Nosotros solamente continuamos la actuación cuando no hay posibilidad de avenencia entre las partes, cuando concurre una infracción administrativa. Por ejemplo, que no hay no se facilita la hoja de reclamaciones, o que la información es incorrecta, o que la garantía que se ofrece al producto no es correcta. Es decir, una serie de infracciones a fundamentalmente aspectos de información sobre el servicio, sobre el producto que se presta. Entonces, en ese caso sí puede concurrir una infracción administrativa, con lo cual se le dice al señor, su problema no se lo puede arreglar, no obstante, se ha apreciado que esta empresa, bueno, pues ha cometido una infracción a la normativa administrativa, a la que corresponde en su caso. Entonces se puede abrir un expediente sancionador, siempre, bueno, pues con todas las garantías que tienen los expedientes sancionadores, que al final lo que nos llegan es a una situación de bastante lentitud y poca cercanía en la resolución, pero porque es un sistema de muchísimas garantías procesales para el afectado, y luego en su caso se le impone una sanción. En ese caso se le comunica también al ciudadano que puso la reclamación. Pero eso no suele ser efectivo. Lo efectivo suele ser, ha llegado una reclamación, ha llegado una desavenencia que se pone en conocimiento de las administraciones públicas, bueno, vamos a intentar solucionar el problema, que es lo que se pretende fundamentalmente, no solamente por parte de la administración, sino también por parte de las asociaciones de consumidores y también por parte de las asociaciones empresariales, que es un tema importantísimo. Y hay un sistema que es que cada vez más se está pues dinamizando y se está, yo creo que teniendo mayores éxitos, que es el sistema de solución de los conflictos a través de lo que comentaba antes Simón, del arbitraje, sin tener que ir a un juez, que bueno, que los jueces en el sistema, en el derecho vigente, bueno, pues actúan aplicando la legalidad, que es su función. Bueno, pues hay soluciones que son soluciones pactadas, soluciones establecidas a través de la normativa de consumo, que son los arbitrajes que no son de legalidad sino de equidad, es decir, pues aplicando la razón, etcétera. Y hay el sistema arbitral de consumo que en Euskadi además ha tenido bastante éxito. Bueno, pues que normalmente suelen hacer, no siempre, pero normalmente suelen hacer a través de esas reclamaciones que se interponen en la administración pública. Bueno, pues se somete si las dos partes quieren, eso es un tema importante,
se somete a que, bueno, que haya unos árbitros que decidan esa desavenencia que se ha generado, independientemente que haya o no haya infracción administrativa, porque en el caso de que hubiera infracción administrativa, se sigue el trámite, por decir de alguna forma, procedimental, preceptivo, que sería el trámite sancionador. Aquí vamos a arreglar el problema. Entonces, para eso hay lo que se denomina el sistema arbitral de consumo. Bueno, unos colegios arbitrales que están compuestos y conformados por tres partes. Una parte que sería la parte de la administración, que es la que preside, normalmente suele ser un letrado, una persona profesional del derecho, a pesar de que son arbitrajes en equidad, no en derecho. Luego hay un representante de los consumidores a través de las reuniones de consumidores, y un representante de las asociaciones empresariales, fundamentalmente de comerciantes del sector. Entonces se juntan esas tres personas que tienen orígenes diversos, en teoría defienden intereses diversos, y bueno, y resuelven sobre el problema. Esas resoluciones al final son resoluciones como si fueran sentencias de los jueces, es decir, son obligatorias, de obligado cumplimiento. Es más, en el caso de que una de las partes no la cumpliera, se puede ir a un juez y el juez le obligará a que se cumpla, porque eso está establecido así en la ley de arbitraje. Entonces la verdad es que es un sistema que soluciona los problemas, y además curiosamente además afortunadamente se ve que prácticamente en la totalidad de los laudos arbitrales sean a favor del consumidor reclamante, o sean a favor del comercio o de la empresa que ha sido objeto de la reclamación, prácticamente, como decía, el 100% de los casos, los tres miembros del colegio arbitral, o sea, es decir, los laudos son dictados por unanimidad. Es decir, que aquí se ve que... No, puede ser que el 2 contra 1, pero digo que prácticamente el 100% los tres están de acuerdo. El empresario, pues no sé, imaginemos que es un tema con un tema de muebles, pues bueno, pues irá un señor que es un propietario o representante de los muebleros, de los vendedores de muebles, un señor señor o señora, vamos, de las redes de consumidores, y un letrado del gobierno vasco, del ayuntamiento, de lo que sea, ¿no? Entonces, habitualmente los laudos son dictados por unanimidad, se ponen los tres de acuerdo, que es una cosa curiosa. Y además vemos que prácticamente nos 50-50 estamos, que la mitad de los laudos son a favor del consumidor y la mitad aproximadamente a favor es decir, yo creo que es un sistema justo, es un sistema barato, es un sistema barato porque es gratuito para el consumidor, eso porque lo paga evidentemente el gobierno, la administración pública, como cuando pagamos todos, ojo, que no es que sea gratis, ni mucho menos, pero bueno, es un sistema práctico, es un sistema que soluciona el problema, que es precisamente de lo que se trata, lo que normalmente la gente pretende cuando interpone una reclamación. Y bueno, pues es un sistema, sobre todo, pues bueno, que soluciona problemas, lo que decía, lo que soluciona los problemas. Pero no obstante, yo creo que es preciso que la gente, que los consumidores sepan que no no todas las cosas son derecho, que tampoco todos los empresarios o todos los comerciantes nos están engañando. Por lo que comentamos en este ámbito, esas campañas que salen que no te den gato por libre, sino porque es que habitualmente los comerciantes no dan gato por libre, porque entonces es por su propio interés, o sea, porque al final cada vez más nos encontramos que los sistemas de calidad, los sistemas de publicidad, el boca a boca funcionan cada vez mejor, y por su propio prestigio, por su propia supervivencia como empresa en la competencia que hay hoy en día, pues el primer interesado en no tener problemas es el comerciante. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es un sistema que es, bueno, pues más o menos útil, más o menos conocido, pero sobre todo en ocasiones, cuando hay unas desavenencias, nos encontramos que en muchas ocasiones puede el pronto, quizás el hacer las cosas sin sopesar los pros y los contras, y desde luego, bueno, pues al final lo que hay que pretender es solucionar los problemas de la mejor manera posible, pero también asumiendo que hay dos partes en conflicto o en dos opiniones diversas, que la verdad nunca está de una de las partes, sino que bueno, suele ser ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Y bueno, lo que se trata es solucionar las cosas, y bueno, pues al final llegar a esto. Hay muchas reclamaciones que se interponen, que a mi juicio son reclamaciones que no tienen contenido, porque suelen ser, pues me ha mirado mal, no me ha atendido bien. Es decir, bueno, pues al final nos encontramos con que esas reclamaciones que se tienen que tramitar legalmente, pues con el mismo rigor que las que tienen solución, pues en muchas ocasiones pues esos árboles no nos dejan ver el bosque, y claro, esas reclamaciones impiden con los medios que disponemos efectivamente, y a lo que realmente se puede entrar a la solución, a lo que podemos ser útiles, pues en muchas ocasiones nos distorsiona. Pero bueno, no obstante,
yo creo que se va mejorando progresivamente, pero para eso es importantísimo el conocimiento por parte de los consumidores, por parte de los ciudadanos, de sus derechos y de sus obligaciones. Ahí es donde yo quería ir, porque yo desconocía personalmente que no se pudiera pedir una hoja de reclamaciones ante un trato que no se considere oportuno, ¿no? En un comercio. Es decir, una manera de atender a un cliente quizás desagradable. ¿A dónde tienen que ese tipo de cosas, ese tipo de molestias que pueda recibir el comerciante, o es decir, el usuario, perdón, a dónde hay que dirigirlas entonces? Bueno, lo puede hacer, se puede reclamar. O quizás la única manera de quejarse es no volver a comprar. Efectivamente, sí, lo que te voy a decir. Es que la mejor manera de quejarse de un maltrato o de un mal servicio es luego no volver. No volver y luego hacerle toda la propaganda negativa posible. Pero eso lo sabe el empresario, lo sabe el comerciante, y es el primero interesado en que no ocurra. Entonces, ahora, si hay alguno que lo hace, desde luego, el mejor sistema para ir contra este tipo de actuaciones no deseadas es no volver. Hay mucho porcentaje de esas quejas que se reciben que son debidas a un trato y no a un problema puntual. Por lo menos nosotros desde que si recibimos, normalmente no llegamos a producirlos al final en bien o aconsejarlo rellenar una hoja de reclamaciones, evidentemente, pues porque no es motivo para rellenar una hoja de reclamaciones, pero consultas de ese tipo sí. El tema del trato, a ver qué se puede hacer si ha recibido maltrato. Al final no le puedes decir evidentemente que rellene una hoja de reclamaciones, porque el fin de una hoja de reclamaciones no es ese, ni mucho menos. Aparte, cuando se abre un expediente, evidentemente hay que hacer una petición. Es decir, si a mí me han entregado un producto defectuoso, puede pedir que me lo cambien o que me lo arreglen, en función también de unos parámetros, pero bueno, no es el momento. Pero claro, si es que me han tratado mal, ¿qué es lo que pido? Que me pida disculpas, hombre, evidentemente, pues como que es una salida un poquito por peteneras. Un poco más pataleta, ¿no? No puedes ir a un comercio a decirle, oiga, usted pídale disculpas a esa persona. Claro, pero la gente quizás no sabe muy bien a dónde van esas hojas y tú quieres dejar constancia de que en este sitio no me han tratado bien. Exactamente. Pero un poco reflejarlo y decir, pues que la gente no venga a este sitio, ¿no? Es un poco quizás lo que la gente piensa y lo que desde aquí también podríamos aprovechar para aclarar. Una cosa que sí me gustaría a mí hacer posar es que mucha gente viene diciendo o tiene la idea de que la hoja de reclamaciones no es útil porque la administración al final no hace nada. Me gustaría desmentir esto, no es un alegato gratuito. La administración sirve. Como ya ha comentado aquí José, hay un expediente sancionador por detrás en caso de que sea pertinente, y en cualquier caso hay un seguimiento del caso. El tema de que la administración tú entregas la hoja de reclamación y si se queda ahí es un mito, al fin y al cabo es un mito. Lo que pasa es que muchas veces también queremos que nosotros queremos presentar un escrito ante la administración, ante quien sea, y ¡pum! Por arte de bloque, en 2 días tenemos una solución satisfactoria a nuestro gusto. No es cierto, esto lleva un tiempo. Y bien sea ante la administración o ante una asociación de consumidores, la tramitación del expediente lleva tiempo. Lleva tiempo porque tienes que hablar con el reclamado, que a veces no está, a veces pone un poquito más de pegas para contactar con él, tienes que intentar llegar a un acuerdo, hablar con una parte, hablar con la otra, intentar llegar a un punto de acuerdo. Y en caso de que no se llegue a ese punto de acuerdo, evidentemente, pues siempre se propone el sistema arbitral de consumo, sobre el que ya he hablado extensamente, José. Se puede admitir o no se puede admitir el arbitraje. En cualquier caso, pues bueno, cuando no se llega a ninguna solución, pues a veces también los que tenemos en el mundo del consumo no conseguimos llegar, nos quedamos sin herramientas. Siempre queda la vía judicial, pero bueno, ahí ya no entramos nosotros. El tema de conseguir una solución, y en concreto a través de la hoja de reclamaciones, hay que distinguir 2 aspectos, que es la parte sancionadora y la parte del expediente, vamos a decirlo así. La administración es útil, evidentemente, porque para eso está y es su obligación y la cumple. El elemento sancionador es recomendable siempre en tratar de rellenar una hoja de reclamaciones cuando realmente entendemos que hay un incumplimiento legal, preceptivo, normativo, donde puede haber una sanción posterior por parte de la administración. Para eso está la administración, bien llega a expediente sancionador o después como prefiera, pues bueno, pues un apercibimiento o los procedimientos evidentemente que tienen ya prescritos. Con relación a un expediente, hombre, yo quizás es una percepción personal. Las opciones de consumidores evidentemente no tenemos tanta carga de trabajo como puede tener quizás la administración, y podemos dar la tabarra un poquito más, podemos estar más pendientes, más encima del comercio.
Siempre proponemos lo mismo, la mediación, y si no, pues bueno, pues vamos al sistema de arbitraje de consumo, que está dando muy buenos resultados. Además está recibiendo una promoción muy buena. Acaba de abrirse hace relativamente poco las juntas arbitrales en Baracaldo, y bueno, los resultados que están obteniendo son muy satisfactorios. Hay que alegrarnos por ello y hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué tipo de quejas y reclamaciones se reciben? Ya hemos hablado de las que no hay que hacer, es decir, de las de un sentirse mal mirado o maltratado. ¿Qué tipos de quejas y reclamaciones son las que se pueden tramitar, las que se pueden arreglar, las útiles, digamos? Pues bueno, pues, la verdad es que se recibe un poco de todo, ¿no? Pero fundamentalmente podríamos decir entre las reclamaciones con fundamento y las que sin fundamento. De las que no tienen fundamento, pues hay de todo. Fundamentalmente suele ser del trato no correcto, y en muchas ocasiones, bueno, pues de un desistimiento por parte del cliente una vez formalizado, una vez realizada normalmente la compra. Lo clásico es que me he comprado no sé qué, pues no me gusta, o he regalado no sé qué y no me quiero devolverlo. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que en el contrato, o sea, cuando nosotros vamos a un Claro, establecimiento, a una en tienda, algunos comercios sí es posible hacerlo así, vamos, ¿verdad? esto es un tema que no es, que hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿no? Cuando dicen, es que no me descambio, yo lo de descambiar es algo... Porque cambiar sería cambiarlo cambiado, ¿no? Encima la palabra está Pero no, mal. pero quiero decir, vamos a ver, cuando en derecho, o sea, teóricamente, cuando yo adquiero una cosa, Sí. en un establecimiento público que me la enseñan, me lo muestran desde el escaparate, y luego voy, miro, cojo, me lo pruebo, no me lo pruebo, vuelvo a probarme otra cosa, tal y cual, bueno, yo opto por algo y digo, mira, yo quiero este producto que tiene este precio y lo quiero. Entonces me lo dan y yo a cambio lo pago. Entonces en el momento que me dan el producto y yo lo pago, se ha perfeccionado el negocio, que sería en derecho civil. Es decir, el negocio está perfeccionado, ya las partes ya han cumplido. Yo he pagado, o a mí me han pagado, yo le doy el producto a cambio y me lo llevo, y ya está. Entonces ahora de repente digo, bueno, es que mira, ahora me arrepiento de haberlo comprado. Y diga, no, es que usted no se puede arrepentir porque usted ya ha perfeccionado eso. O sea, usted ha tenido tiempo, se ha probado el pantalón o los zapatos o lo que sea. Es decir, y ahora, porque, o sea, de repente cambia su voluntad, pero usted ya ha perfeccionado el negocio jurídico, por lo cual ya no tiene derecho a ese replanteamiento. No obstante, hay muchos comercios que por política de empresa admiten esa devolución. Entonces hay comercios, o sea, sin tener obligación. Pues es un tema que tiene que dar claro. Sí, o sea, por política comercial admiten las devoluciones. Entonces hay otros que evidentemente no las admiten, no tienen ninguna obligación de hacerlo. Eso desde luego la gente lo tiene que hacer. Lo que pasa es que lo usual, sobre todo en el comercio textil, suele ser que se admiten las devoluciones dentro de un orden. Entonces ese orden, en el tiempo, etcétera, pues bueno, pues está en la razonabilidad, que evidentemente esa razonabilidad la va a poner el comerciante, porque no, o sea, es el que cede su derecho, ¿no? Entonces hay dos opciones habituales. Una que es una opción de devolución de la conservación del dinero que se ha pagado, y otra es que, mire, yo no le devuelvo el dinero, pero no obstante le facilito que elija otro producto dentro de mi establecimiento. Entonces aquí nos encontramos en esa tesitura, y hay muchas ocasiones en las cuales, y hay muchos supuestos además, en los cuales nos encontramos que hay un desistimiento por parte del comprador, por parte del consumidor, y bueno, pues esto nos genera conflictos, nos genera una reclamación. Ahí desde luego poco hay que hacer, porque el tema es clarísimo. Pues esa la podríamos meter entonces como tal Pero también poco útiles, ¿no? Efectivamente, pues las de sin fundamento. Luego hay otras que tienen mucho fundamento, y sobre todo ahora con una nueva normativa que ha salido, que es la normativa de las garantías de los bienes de consumo. Y aquí nos encontramos además, estoy viendo ahora aquí un poco las reclamaciones, los porcentajes de las que más nos encontramos, que son pues la mayoría de las reclamaciones que se producen en el área electrodoméstico, de servicios de electricidad técnica, de automóviles y de telefonía, fundamentalmente de telefonía móvil. Y aquí nos encontramos en que el producto no es que no se haya elegido bien, no es que haya desistimiento y diga, es que no me gusta esto y lo quiero devolver, o no, oiga, es que lo que me ha dado tiene un problema, tiene un defecto, usted tiene que hacerse cargo de ese defecto. Es decir, sería la garantía sobre el producto. Este es un tema que bueno que hay una normativa nueva en este momento, una normativa más que por de alguna forma profundiza en la legalidad que había antes, lo que pasa es que la pone más asequible y desde luego modifica la imputación de la responsabilidad. En este momento ya es el comerciante que nos ha vendido el que tiene la responsabilidad. Entonces tiene una responsabilidad y tiene además
la responsabilidad directa sobre esto, y esto además se puede ejercitar ante la administración pública a través de la hoja de reclamaciones. Lo clásico en este momento pues es los teléfonos móviles que están tan en auge, pues que suponen prácticamente un 11% de las reclamaciones que se Un ingresan. 11%. Sí, las reclamaciones son muchísimas. Muchísimo, sí. Bueno, porque llegan pues que no funciona, que no sé qué, pues bueno, pues entonces son aspectos de garantía. De automóviles también nos encontramos con, además automóviles es bastante, porque claro, son bastante más caros que un teléfono móvil, ¿no? Cuando yo me compro un coche, joder, es un pastón. Cualquier cosa que no vaya bien, Efectivamente. Entonces, bueno, pues son áreas en las cuales aquí, además de la razón o no razón, aquí no suele haber un desistimiento, sino que suele haber un defecto en afrontar la garantía al consumidor. Entonces, este es un aspecto que sí suele ser práctico porque tiene solución. Y en el caso de que no tenga una solución, porque claro, las cosas nunca son ni blancas ni negras, sino todo lo contrario, ahí es fácil que se acuda a la vía arbitral. Por ejemplo, y por poner un caso concreto, nos encontramos en los talleres de reparación de vehículos, que es un sector bueno que es habitual el número de reclamaciones por desavenencias y por presuntos eventuales defectos al error por parte de los consumidores. Hay, por ejemplo, es uno de los ámbitos en los que más se ha profundizado el sistema arbitral de consumo. Y además porque la propia patronal, la propia asociación empresarial está fomentando que sus asociados se sumen al sistema arbitral de consumo a través de los además eso se publicita en las puertas de los establecimientos con un simbolito el simbolito del arbitraje, y bueno, eso en su página web, etcétera, etcétera, lo está impulsando y dando buenísimos resultados. Es decir, a pesar de que hay reclamaciones, el nivel de reclamaciones en este ámbito han bajado radicalmente, porque por su propio interés los empresarios, los reparadores de vehículos, bueno, pues solucionan los conflictos que pueden tener con esto y dicen, mire, yo digo blanco, usted dice negro, mire, vamos a hacer una cosa, vamos al sistema arbitral, ahí habrá un representante de la Asociación de Consumidores, un letrado del ayuntamiento, del gobierno vasco, lo que sea, y un representante de la asociación. Van de buena fe. Van de uno, no, por supuesto. Entonces yo digo, oiga, vamos allí y se soluciona, y le dan la solución. Si tienes razón tú, te dan la razón a ti, si la tengo yo, me la dan a mí, pero nos evitamos la discusión, nos evitamos y solucionamos el problema de lo que se trata. Es de lo que se trata. O sea, solucionar, evidentemente se trata de que no haya problemas, pero una vez que surge el problema, se trata de buscar cauces fáciles y ágiles, efectivos de solución de problemas. Y aquí está, por ejemplo, el tema del arbitraje de consumo, porque claro, otra forma de solucionar problemas en los tribunales de justicia, pero claro, son sistemas, no es que sean engorrosos, porque ojo, pero quizás son menos amistosos, ¿no? claro, pero aquí nos encontramos también que la justicia, nosotros siempre pensamos que la justicia es algo que está muy lejana, que son unos señores, un juez, un señor de negro con chorreras y no sé qué, no, vamos a ver, que la justicia es algo que está, quizás debería estar más, pero está ahí, está cercana. Hay servicios que son gratuitos de justicia, hay ciertos, o sea, con la normativa procesal actual, hay pleitos en los cuales, en función de las cuantías, no es necesario ir con abogado ni con procurador, que podemos ir nosotros directamente, o sea, como afectados ante el juez, y el juez es un señor que va a dictar una sentencia, es un profesional. Lo que ocurre es que quizás por el volumen de trabajo que tiene, pues es un poco, hay una cierta demora, que tampoco hay tanta demora, ojo, es más la leyenda que la realidad. Lo que ocurre es que los jueces van a dictar sentencias en base a la legalidad. En cambio, en el sistema arbitral de consumo vamos a tener resoluciones que van a estar más pegadas al terreno, no porque el juez sea peor o mejor que los árbitros de consumo, sino porque son situaciones, lo que se llama en equidad, las resoluciones en equidad, que bueno, que van a ser en muchas ocasiones también dando pues resoluciones salomónicas, ¿no? O sea, ni para ti ni para mí, sino todo lo contrario, que es al final como se solucionan los problemas. Nuestros invitados leen decenas y decenas de reclamaciones. No sé si alguna es de esas de las que ustedes llegan a casa y se la cuentan de esas graciosas. Habrá algunas que sean anecdóticas, graciosas. Supongo, no sé si alguna recuerdan ahora, la quieren contar. Sí, no, yo en concreto recuerdo una. Además, más que nada por el hecho, a cuenta de lo que comentaba antes José, del tema de que debes cambiar en el comercio, ¿no? Que has comprado y que después quieres cambiarlo. Este caso en concreto fue, pues, una chavala adolescente, el caso que le había gustado unos pantalones, que había visto en rebajas y se había comprado un par de ellos. La cuestión es que llegó a casa y vio que su madre le había comprado otros 2 pantalones. Pero claro, se vieron con 4 pantalones en casa, pero ahí no acaba la cosa. Es que vieron que 4 pantalones y que luego al final que no le quedan bien a la chavala. Ninguno. Efectivamente, y lo que querían era volver a la tienda, y claro, la tienda no la admitía, aparte de que no admitía el cambio en general,
No, evidentemente con 4 pantalones no lo quería admitir. Es Vale. una situación, Mala suerte, ¿no? efectivamente, bueno, mala suerte. Cuando se hace una compra hay que hacerla razonada. Ujú. Hay que hacerla razonada Pero sí, eso está y hay que claro. saber muy bien dónde compras, qué es lo que compras, con qué características las compras, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay gente que puede tener por sobreentendido que se puede admitir el descambio. Ha comentado antes muy bien José que eso legalmente no lo es. No es así. No es obligatorio por ley. Eh, con respecto, sí quería comentar, y perdona que te cambie un poquito el tema, Sí. con respecto a las hojas de reclamaciones, que hay gente que tiene, digamos, unas nociones legales, que está muy bien, evidentemente, que está bien que conozca la gente la ley, y es lo que tenemos que fomentar entre todos, pero que hace una interpretación quizás estricta de la ley. Es decir, un comercio que normalmente admite el pago con tarjeta, debe admitirlo durante todo el año. Es decir, en épocas de rebajas no tiene sentido que de repente no admita el pago con tarjeta. Ujú. Es cierto que todos sabemos que en épocas de rebajas pues hay una acumulación pues importante de transacciones de banca electrónica en este sentido y que a veces las líneas no funcionan como debe ser. Entonces, quizás llegar a pedir una hoja de reclamaciones porque en un momento concreto el No comercio no ha funcionaba. podido prestar ese servicio por causas ajenas, quizás también un poquito efecto. Ujú. Eh, Encima que arreglos espera, ¿no? Un problema de ese tipo. Exactamente, Tampoco. no depende del comercio en este caso. El tema también con la nueva ley de garantías que también ha comentado, el tema de los móviles, sobre todo se está viendo mucho con móviles que quizás están, no sé si se habrán bajado a nivel de calidad, no quiero entrar en el tema, Ujú. pero sí es cierto que hay sobre todo consultas con el tema de he comprado un móvil nuevo, al de 2 meses lo he tenido que llevar al taller, ha estado en el taller X días, me lo han devuelto, sigue fallando, etcétera, etcétera. Hay gente que bien que admite las reparaciones y al final ya dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Que me cambien el teléfono, que me lo devuelvan. Que la ley de garantías faculta a Ujú. solicitar ya, en este Ujú. caso ya, la devolución del dinero o un cambio. ¿Mm? Ajá. Pero sí que le falla el teléfono al de los 2 meses y reclama directamente que le devuelvan el dinero. No la opción a la reparación o la opción al cambio. Mm. La ley evidentemente sí faculta que te devuelvan el dinero, pero se tienen que dar más condiciones. Y hay veces que son esos pequeños detalles los que a veces llevan también a enfrentar dos posiciones que es fácil en principio poderlas conciliar. Ujú. Hay veces que hablando simplemente con el comerciante pues se le comenta un poquito también labor de asesoramiento, cómo Claro. está la ley, etcétera, etcétera, y se llegan a acuerdos con mucha facilidad. Ujú. Como bien recordaba nuestro invitado Iván Mendivil, estamos en época de rebajas y supongo que también es buena época y buen momento de seguir recordando al consumidor cuáles son sus derechos y dónde tiene que tener un poquito más de cuidado. Sí, bueno, los derechos del consumidor en su condición de consumidor y de seguridad ciudadano en general son los mismos en época de rebajas que en todas las demás épocas, Pero ¿no? quizás hay que poner un poquito más el ojo, ¿no? No, quizás lo que suele ser es, suele haber una situación más desaforada de apetencia de compra en época de rebajas que en épocas normales, ¿no? Y pues también puede ocurrir en algunas ocasiones que bueno, pues puede haber alguna persona que pretenda aprovecharse de la situación. Fundamentalmente en toda la normativa de rebaja, que es una normativa que es pensada en defender al consumidor, a pesar de que está incrustada en la normativa de comercio, la legalidad de comercio, lo que pretende es que no se lleve a engaño el consumidor y que no tenga que preguntar para ejercer sus derechos. Es decir, Ujú. es una normativa que no solamente se aplica en rebajas, sino que se aplica a todas. Por ejemplo, el tema de los precios en los productos o los precios en los escaparates. Es decir, esto no está hecho específicamente para la rebaja, sino que está hecho para que en todo momento el consumidor tenga la posibilidad y pueda ejercer su derecho sin sonrojarse. Es decir, Ujú. yo voy a un establecimiento, entonces yo tengo que ver el precio de un producto, en muchas ocasiones que en el reclamo del establecimiento que se da en el escaparate, es obligatorio que se ponga el precio en el escaparate. ¿Por qué? Porque yo me puede gustar algo, pero claro, pero puede que mi capacidad de adquisitiva, mi capacidad económica no me permita comprarlo. Si yo voy a una tienda de superlujo y veo una cartera y me encanta, y digo, joder, qué cartera más bonita, voy a comprármela, pero claro, si veo el precio que tiene, digo, pues no puedo, a pesar de que me gustaría, no puedo. Claro, lo que se pretende con eso es evitar que el consumidor, que el ciudadano, entre a la tienda, haga el intento de compra y le digan, cuando ya que lo están en la caja, no, es que Ujú. son tantos euros. Y digo, oiga, es que eso me parece que no,
y entonces que tenga que decir que no. Es decir, evitar pasar ese mal rato. Sí. Precisamente la normativa dice, no, pues usted tiene que poner el precio, si está en el escaparate, si no, tiene que ponerlo a la vista para que sin preguntar el consumidor lo haga. Entonces, en rebajas es lo mismo, es decir, para evitar ese sonrojo que puede ocurrir y para que sepa además que realmente estamos hablando de rebajas, es decir, qué precio tenía anteriormente y qué precio tenía ahora. Pero no con fórmulas matemáticas. Ahora hemos reducido la raíz cuadrada del cubo de X. No, mire, ahora, pues antes valía 100 y ahora vale 50. O también puede ser pues, algo que sea más o menos así, pues el 50% más barato, que la gente más o menos, pero que no ponga el 27,33 más barato, sino pues el 50%, es decir, cosas más redondo que bueno, que el ciudadano medio, bueno, pues pueda asumir, si no el precio anterior en euros y el precio actual en euros, de forma que no se lleve esa sorpresa y que no se lleve esos sonrojos. Eso es lo que se pretende con la normativa, si no es más. Entonces, todas las actuaciones de los comerciantes que defrauden ese derecho del consumidor, esa posibilidad de que sin preguntar sepa, o esa posibilidad de tener que sonrojarse en el momento de pagar, todas las actuaciones que lleven a eso son actuaciones fraudulentas, actuaciones ilegales. Entonces ahí tenemos aspectos en los cuales ahí sí nos encontraríamos desde el punto de vista de contenido de una reclamación, de una denuncia, y además serían infracciones que son sancionadas. Cada vez hay menos. Nosotros antes desde la administración pública se hacían campañas en rebajas, campañas que bueno que vimos que no eran no vamos a decir eficaces, no eran eficientes, porque se gastaban más medios de los que realmente de que los efectos que se conseguían. Se dejaron de hacer porque normalmente el cumplimiento es importante, y fundamentalmente es importante porque se da información a los consumidores, no solamente por parte de las asociaciones, sino también por parte de la administración pública y también por parte de las asociaciones de empresarios, de las asociaciones de comerciantes, que son los primeros interesados en que efectivamente quedar bien con sus clientes y esto esté regulado. Entonces, cada vez se aprecian menos infracciones. No solamente las hay. Entonces, en el supuesto de que las haya y que tengamos conocimiento bien por denuncias, por reclamaciones o bien porque de oficio también se actúa normalmente, y podemos hacer, pero cada vez son menos, francamente. Nos vamos a ir despidiendo. Despedimos en primer lugar a Iván Mendívil, técnico en consumo de la Federación de Consumidores de Euskadi. No sé si algún apunte quería aclarar. Sí, quería hacer dos apuntes. Primero, hemos hablado mucho de qué es lo que se reclama y si se tiene derecho o no se tiene derecho a reclamar. Así sí me gustaría hacer por lo menos la puntualización de que hay un punto que quizás la gente en realidad al final no tiene conciencia de que puede ser reclamado. Y es el siguiente, es cuando se hace una publicidad de cierto producto a un precio realmente barato, realmente bajo, y que al final acudes al local y el producto no está. Se han agotado las existencias. Sí es cierto que la ley dice que bueno, que no dice expresamente que puede ocurrir, pero todos entendemos que puede ocurrir, pero también la ley dice que tiene que tener unas cantidades que sean mínimamente previsibles. Es decir, si yo estoy lanzando una pantalla plana a 70 euros, puedo prever que la demanda puede ser excelente. Es decir, que no me valdría con tener 50 unidades, todos sabemos que va a ser eso insuficiente. Entonces eso sí sería quizás reclamable, pedir las reclamaciones, porque eso supone una infracción de la ley, y después ya el trámite administrativo pertinente, y evidentemente la posibilidad de elegir de comprar el producto, aunque no lo tengan. Después el comercio estaría obligado a facilitar uno. Y después, como segundo punto, sí me gustaría hacer la recomendación e insistir una vez más en el teléfono gratuito del Gobierno Vasco, el 900-600-500. Está ahí para solucionar problemas, hay grandes profesionales trabajando ahí, y por experiencia sé que funciona. Está bien que nuestros oyentes lo tengan bien apuntado. Iván Mendívil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Blasco Altuna, responsable territorial en Vizcaya del Departamento de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Muchísimas gracias. No sé si quería puntualizar algo. Suficiente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos agota el tiempo, pero antes de marcharnos, ya saben, como siempre, un último mensaje. La sección de folclore de Euskadi Cascunza celebra el próximo 26 de febrero unos encuentros sobre danza y música tradicionales. Tendrán lugar en la sede de la Fundación Gerediaga en Abariño. El objetivo principal de estos encuentros será conocer las diferentes realidades de los mundos de la danza y música tradicionales. Hasta aquí nuestro tiempo de tertulia con Euskadi Cascunza. En 7 días volvemos y lo hacemos para hablar de muchos otros temas. Hasta entonces, cuídense. Adiós.
Zerbitzeko gaitzena, ziko nuke gunargi, gure zerdintasuna. Erraiteke deuzeta, hizkuntza bala alberri, gauza berdinen alde. Gauza berdinen aurka, beste erdi hainbeste erdi, zugu elgarru dezen, zaitzuk neri ez nik zuri. Ikusi orduko zuka, bata beste meneko, ez dira zukatuko, iraineztain berotu, urinez odolero, maitasunik alitzen, azalduko nezkero. Zerbaitek aizinetik, gustatuak bezala, lotxak usatuak ziren, atalaren gero. Bakenekien odatzi, udela behar zuela, solamente zen odla, amestutako ametzi. Munduan zauzkar gauez, iratxa leku garri, clandestino edu